Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Mis queridas hermanas y hermanos, aquí Jesús está comparando el reino de los cielos a un campo sembrado por unos sembradores. El maestro siembra buenas semillas de trigo en su campo, pero nos dice claramente que viene un enemigo en la noche y siembra cizaña entre las semillas del trigo. Entonces, cuando éstas crecen las malas hierbas también. Entonces, vemos también, como pudimos leer, que el maestro se niega a que vayan y recojan y quiten la cizaña, sino que dice, esperémonos a que crezca la cizaña, la aten en los manojos, ¿sí? Y la quemamos, o sea, que les demos fuego, ¿sí? Manda que crezcan juntas. Esta parábola hablamos de que el enemigo, lógicamente, es el diablo, es Satanás, ¿verdad? Y la cizaña son los hijos del enemigo. Así dice. Entonces estamos viendo que está refiriéndose a personas. También si vemos que una mala semilla. Fíjese que la cizaña en la antigüedad, en la época de Jesucristo, un poquito antes inclusive, los envidiosos, los vecinos envidiosos o los vecinos que querían hacer daño se encontraban con un campo hermoso de trigo y solamente tiraban la semilla. Entonces lo que vamos a analizar aquí es la semilla. ¿Y qué es la semilla? Lo que inicia todo lo demás. ¿Ya? A veces nos olvidamos cuál es la semilla del problema que tenemos y solo tratamos el fruto del problema. Sí, nos vamos en contra de, por ejemplo, una escasez económica y sí, porque tú gastaste más, tú gastaste menos, porque esto, pero no nos damos cuenta que cuál es el inicio, cuál es la raíz de eso, que estamos administrando mal, que somos egoístas, que no queremos comentar lo que estamos gastando o que simplemente decimos es mi dinero y yo hago con él lo que quiero, pero no es así. Entonces, vámonos a la semilla. ¿Cuál es la semilla para que nosotros estemos juntos como iglesia? Definitivamente es el Señor Jesucristo, ¿sí? Él es nuestra semilla. Pero si nosotros dejamos que Él como nuestra semilla crezca en nosotros, nosotros vamos a aprender a vivir como Él vivió, a hablar como Él habló. Es decir, que se tiene que eliminar la vieja criatura. Usted podrá analizar muchas personas y nos encanta el juicio y nos encanta decir, este no es cristiano verdadero, este sí es cristiano verdadero. Y no nos damos cuenta que primerito tenemos que juzgarnos a nosotros mismos, ¿ya? Porque ahí nos estamos dando el fruto de la semilla del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Y por eso es que habla del trigo. El Señor murió y padeció para tener los frutos que somos nosotros, iglesia. Y cuando hablamos de morir a la carne, eso es lo que se trata todo esto. Morir a la carne, porque la carne es contraria al espíritu. La carne no quiere apreciar lo de Dios. La carne contiende con el espiritual y usted tal vez se ha dado cuenta y yo me he dado cuenta que a veces estamos en un ambiente y todos somos cristianos, pero hay un espíritu de contrarios, no, es que no es así, no es. ¿Y por qué? Porque la carne quiere imponerse, quiere manifestarse, ¿verdad? Y es por eso mismo que nosotros vamos a analizar ahora que un ejemplo de cizaña no es nada más y nada menos que Esaú. Esaú, quien nació del vientre de Rebeca. Rebeca era una mujer consagrada a Dios, era una mujer esposa de Isaac y ella en su vientre tenía a los gemelos, a Esaú y a Jacob. Jacob realmente era el de la promesa. Pero ¿por qué los pone juntos? Dice que desde el vientre ellos peleaban en el vientre de Rebeca. Peleaban y peleaban y peleaban. Y así es más, Esaú era
su fisonomía era de color rojo, es decir, que, perdón, su cabello era rojo, pero era muy velludo, ¿sí? Y sí era contencioso, el que siempre contendía, era el hombre de casa, era el hombre macho, supuestamente, ¿verdad? Porque eso no es el hombre que es machista, realmente es una caricatura de que ha puesto el diablo en lugar de que sea un padre protector, un padre que cubre, un padre que elimina los ataques del enemigo. Y cuando vemos entonces estas situaciones, nos podemos ir a Génesis. A ver, pastor, sí, diga. Bien, lo que dice ya que yo quisiera agregar un par de cositas aquí, que Jacob realmente está en fuga. ¿Por qué razón? Porque él y la Rebeca que acaba de mencionar han conspirado para engañar a Isaac, para que le dé a Jacob la primogenitura que originalmente se supone que pertenecía a Esaú, que era el hermano mayor. Y el engaño de Jacob lleva a Isaac a otorgar, a darle la bendición del hijo primogénito. Y eso lógicamente aumenta el odio en Esaú, porque Isaac le dio la primogenitura a Jacob, porque Jacob le engañó a Isaac, presentándose como que si hubiera sido Esaú. Entonces dicen que Rebeca, que ella escuchó que Esaú quería matar a Jacob. Entonces envía a Jacob lejos de Esaú para que esto no suceda. Entonces dice que, bueno, que Jacob en este caso pues huye porque sabía que su hermano era contencioso, como se acaba de mencionar, y que era un hombre muchísimo más fuerte que él y que podía acabar con su vida. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Ciertamente parece ser que, y así fue que Rebeca le promueve para que engañe a Isaac, a su esposo. Pero aquí vamos a ver una cosa bien importante. Isaac y Rebeca estaban divididos, ¿sí? Probablemente cuando estaban ya mayores, cuando los hijos estaban grandes, el uno había tomado un partido y el otro partido, eso es lo que pensamos. Sin embargo, Rebeca no se movía supuestamente por su deseo de tener al hijo preferido, a Jacob. No, a ella le habló un ángel y le explicó que el mayor iba a servir al menor, ¿ya? Y ella pensaba y creía que estaba movida para obedecer a Dios. Y nosotros ahí vemos una infiltración de Rebeca. Rebeca no debió involucrarse en esto. Y eso es lo que nosotros como padres no debemos involucrarnos en el futuro de nuestros hijos cuando ya son adultos. ¿Ya? Yo sé que aquí hay hay matrimonios que tienen niños pequeños, pero también hay matrimonios que ya tienen hijos adultos. Entonces estoy hablando ahorita para ellos, porque es muy importante saber que cuando estamos como padres infiltrados, también nos llevamos la responsabilidad de la felicidad de nuestros hijos. Lo que le pasó a Rebeca es que tuvo un hijo errante y también Esaú nunca estuvo con ella. Es decir, él se casó de una manera total en contra de la voluntad de lo que le habían enseñado y fue un sufrimiento para Rebeca, usted puede ver. Pero Esaú se fue, le abandonó y Isaac y Rebeca se quedaron solos. Es cierto que tiene que haber un nido vacío en algún momento de la vida, sí, pero que no huyan porque los padres no pudieron ponerse de acuerdo. Porque hay un padre, Isaac, parece ser que ya estaba viejito, que no veía bien con sus ojitos, pero él tenía Espíritu Santo. Entonces Rebeca tenía que respetar el Espíritu de Dios en Isaac. Él era el hijo de la promesa, él sabía. Sin embargo, cuando hablamos de infiltrados, las situaciones fueron muy, muy delicadas, pero no solo para Rebeca, sino para Jacob. Y Jacob corrió y huyó y huyó y huyó. Él tuvo también que morir a sus sueños. Él tuvo que de alguna manera entregar la oportunidad de casarse con su amada, que era Rebeca, ¿verdad? Sí,
Rebeca. No, Raquel. 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 Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vemos que si nosotros somos padres infiltrados, nuestros hijos no van a querer volver con nosotros. Yo espero que a usted no le pase, pero puede pasar. Que uno les llama a los hijos y los hijos no quieren saber de uno. Están ocupados, no les interesa. Ay, porque molestas, porque llamas, porque inquietas y usted puede que se resienta. Pero sepa que la cizaña que está ahí la sembró Satanás, no la sembró Dios. Si nos equivocamos, siempre tenemos la oportunidad de decir, Señor, lávanos. Nosotros no somos cizaña. Nosotros no tenemos semilla de cizaña, tenemos semilla de trigo para nuestros hijos. Entonces vamos a decirle, Señor, primerito, lávanos, porque el propósito de todo esto es quitar las armas del enemigo pidiendo perdón. No se puede quitar las armas del enemigo si nosotros decimos, no, a mí no me pasó, no, yo no fui, fue ella, fue él, no. Señor, reconocemos, humillados bajo la poderosa mano de Dios y nos vestimos de gracia y favor. ¿Y qué es eso? Señor, confío que tú estás ahí. Confío que tú vas a hacer las cosas tal y cual como tienen que ser con mis hijos. Confío en que mis hijos van a ser hombres y mujeres de Dios. Confío, no voy a torcer la mano para mi pequeño, para que haga lo que yo quiero. No, lo vamos a formar en principios y en valores, pero el destino es de él. ¿Amén? O de ella. Pastor. Ahora, tocando este punto, tenemos que darnos cuenta de que Jacob, cuando va en su huida, le llega el momento de dormir, de descansar. Entonces él se acuesta y pone su cabeza sobre una piedra, ¿verdad? A modo de almohada, por decirlo así. Y él se queda dormido. Lo que Jacob no sabe en ese momento es que él está en terreno sagrado. Fíjense bien, está en terreno sagrado. Y Jacob cuando se duerme sueña con una escalera que va en la cual se ven ángeles que están subiendo y bajando. Ahora bien, no son los ángeles los que le hablan a Jacob, sino que Dios está al lado de Jacob y se presenta en ese sueño ante Jacob y le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac, el padre de Jacob, ¿verdad? Dios hace las mismas, exactamente las mismas promesas que hizo a los antepasados. O sea, que le da la tierra, le promete la tierra y la descendencia, fíjense. Y en cierto sentido Dios está mandando una advertencia en estas bendiciones. Y le dice, será bendecido cuando yo cumplo mis promesas para ti. Pero estas bendiciones no son para que las acumules. Es a través de ti y tu familia de que todas las familias de la tierra serán benditas. Eso es lo que le dice Dios. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que el trigo va a bendecir, va a ser bendito, ¿ya? Y a través del sembrador que tiró el trigo, que lanzó el trigo, va a ser bendecido el resto de las personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cizaña va a ser apartada, hecha en manojos, como dije anteriormente, y va a ser quemada. Dios hace una promesa personal a Jacob. Y esa promesa personal debemos de tomarla nosotros como para cada uno de nosotros y para nuestras familias, para nuestros hogares. Las promesas de Dios, mis hermanos, son promesas de presencia, son promesas de protección, porque pertenecemos a Dios y son fundamentales en esa alianza que nosotros hicimos con el Señor cuando llegamos a recibir al Señor como Jesucristo, nuestro único y verdadero Salvador. Entonces también vamos a referirnos que por la cizaña de Esaú, Jacob logra encontrarse con Dios. Mire, porque Dios es soberano y aquí vamos a cubrirnos de esa gracia protectora. Dios es soberano, Dios sabe todo, Dios conoce todo. Tenemos que esperar lo bueno, no lo malo. Si bien es cierto, hay circunstancias que usted está viendo grises, lo peor de lo peor. Nosotros vemos por fe, porque aunque la cizaña y el trigo son muy parecidos, realmente se nota cuando crecen. Cuando son pequeños, no se dan cuenta.
Pero cuando crecen se supone, ¿por qué dice cuando sea la siega? Porque ha pasado un tiempo, ha pasado un proceso. Y esto le quiero comentar. Nosotros los occidentales todo es lineal. ¿Qué es lineal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el Señor es circular, es un proceso. Por eso es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí, pero no es, los tres son iguales, ¿ya? Los tres son iguales. Y si los tres son iguales, ¿qué nos está convocando el Señor? A no eliminar a nadie. El único que puede eliminar es el Señor. Entonces, vamos a ver si estas características de la cizaña. Dice que son personas que no manejan la bondad, que se activan para hacer el daño a los semejantes, ¿verdad? Que son personas que, aunque la cizaña, levantan rumores. Alguien decía que son tóxicas, ¿verdad? Que no se puede ni comunicarnos sanamente. ¿Usted se ha fijado quién le sembró cizaña? Porque también puede ser que a usted le haya sembrado cizaña el diablo. Y nosotros no somos sembradío del diablo. Nosotros somos sembrío de Cristo, nuestra tierra. Nosotros somos tierra del Señor y Él nos da. Pero si usted deja que le siembre el enemigo la cizaña de dudar de todos, de creer que todos le engañan, de creer que nadie le quiere de verdad, que hay algún interés de por medio, tenemos que arrancar esa cizaña. Usted lo tiene que hacer, echar fuera en el fondo del abismo. Echarla. Nadie sabe que usted tiene cizaña. ¿Sabe por qué? Los que viven con usted saben que tiene cizaña. Porque resulta de que sus palabras le evidencian, ¿verdad? Su carácter le evidencia, la negatividad, personas que son sumamente negativas. Ahorita con la pandemia es que hay muchísima gente negativa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vamos nosotros a proponer? A eliminar la toxicidad, no de las personas, sino primero de nuestro corazón. Dejar de ser de doble ánimo. Porque los tóxicos son bien carnales y yo no me quiero incluir a eso, por eso le digo que no quiero ser así, ¿verdad? Los tóxicos son bien carnales. ¿Y qué es carnal? Mi deseo, mi dinero, mi pellejo, mis anhelos, mis sueños, y no comparten esa autoridad ni esa oportunidad con nadie. Y si alguien se involucra en eso, ¿qué pasa? Hay una guerra mundial. Entonces, ¿qué le digo? Es mejor aquí huyó que aquí murió y deje que Dios le haga justicia, porque aquí se ve así, que Dios hace la justicia, ¿verdad? Uno dice, ¿y cuándo va a ser, Señor? Ya no aguanto, fíjate, no pierde el gozo, porque el diablo al sembrar cizaña, ¿qué es lo que hace? Amarga al trigo. Y ya no puede conocer los frutos, los ángeles, porque nuestros frutos son de amor. Y una iglesia amargada no sirve para nada. Amén, pastor. Tenemos que buscar una experiencia transformadora a través de nuestra comunión, nuestra comunicación con Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Porque aquí, si regresamos nuevamente a Jacob, él se despierta como un hombre total y absolutamente transformado. ¿Y saben qué hace él? Él construye un altar y comienza con la piedra en la cual él había apoyado su cabeza. Y ese lugar se llama, hasta la fecha, se llama Betel. Y Betel significa, si no estoy equivocado, casa de Dios. Sí. ¿Correcto, hermana Jackie? Sí, gracias. Pastor. ¿Perdón? Sí, pastor. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que... Casa de luz. Casa de luz. Casa de luz. Entonces tenemos que buscar la forma de acaparar esas bendiciones que Dios nos da y acapararlas ¿para qué? Para poderlas transmitir hacia las otras personas. Como dice Yaquita, no estar siempre con mi comida, mi refresco, mi lo que sea. Mi yo. ¿Verdad? Ahora bien, si quisiera pasar yo a leer lo que es el Salmo 139:1. Si me acompañan, vamos a ver, Salmos, Proverbios, por aquí está, dije Salmo 139, ¿ya? Ok, los que tenemos la Biblia aquí a la mano, pues vamos a
acercarnos al Salmo 139:1. Dice, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase, mis hermanos? En millones de prédicas, en un sinfín de enunciados. Dice, alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que con entendimiento hizo los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y así continúa, ¿verdad? No lo vamos a leer todo porque nos tomaríamos la noche entera. Ahora bien, nosotros cuando alabamos a Jehová, estamos llevando a cabo un discernimiento especial. Estamos conocedores de esa bendición que recibimos cuando alabamos a Jehová y le estamos dando el honor y la gloria a Dios, bajo todo punto de vista, ¿verdad? Y estamos abarcando el conocimiento que el Señor nos puede proporcionar a través de la alabanza, a través de la oración, a través del clamor, lo voy a decir así, porque hay momentos en los que realmente nosotros clamamos a Dios. Pero lo importante está en que nosotros le alabemos, ¿verdad? Alabemos y va a venir para siempre su misericordia. O sea, yo siempre utilizo, valga la redundancia, la misericordia del Señor, porque yo sé que Él es misericordioso en todo sentido, en todo momento, en todo lugar en el que voy. El Señor es misericordioso porque está guardando nuestra vida, está guardando mi vida, o está guardando la vida de mi esposa, y otra vez digo de mis hijas, pero también está guardando la vida de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Amén. Nosotros tenemos que tener el conocimiento absoluto que nos concede el Señor a través de la alabanza. ¿Sí? Amén. Entonces eso es vestirse de gracia. Amén. Tenemos que aprender a vestirnos de favor y gracia, porque eso atrae la justicia. El favor y la gracia simplemente se dan, como dice el pastor, en la alabanza. Mire, hay un ejercicio muy especial, y es que cuando usted tiene problemas, cántele a su problema. Cántele la canción más hermosa que a usted le encante en su corazón, y vea el problema y cántele, porque eso desarrolla la fe, ¿verdad? Porque no es lo que vemos, sino lo que creemos. Y de hecho, la cizaña también tiene granitos como tiene el trigo. Pero si usted se llega a comer los granitos de la cizaña, se enferma. Entonces, por ninguna razón, usted se dé el permiso de ser cizaña, de meter inquina en medio de los hermanos, de tirar palabras de doble sentido. Hablo del bullying, hablo de la negatividad supuestamente para yo querer gobernar. Mire, el Señor siempre ahorita nos está hablando de dejar la vieja criatura. De eso se trata. Porque no podemos estar nosotros como infiltrados en medio de los hermanos cuando Dios nos ha llamado a ser trigo. Pero el trigo renuncia a ser trigo. ¿Por qué? Porque cae el trigo a la tierra y entonces cae ese trigo y da otra nueva planta. ¿Sí? Pero si no muere el trigo, no sirve para nada. Y eso es lo que Dios dice. Si tú quieres servir para el propósito que Dios te puso. Mire, hermanos, a mí con mucha pena le voy a decir, yo he visto vidas que tienen llamados, pero poderosísimos. Llamados grandiosísimos. Pero ¿qué me ha pasado el analizar las cosas? Y yo he dicho, Señor, ¿y por qué se ha detenido el llamado? ¿Por qué cambió todo ese parecer? Simplemente por los deseos de la carne.
mi dinero, mi deseo, me he cansado, me afecta, no me gusta, ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Tienes que permanecer. Ya no aguanto más, pues cántale al Señor. No permita que nadie le acose ni le acabe. En el nombre de Jesús, pastor. Yo quisiera tomar otra porción de la palabra, como dijo Jackie, vamos a estudiar bastante de la palabra. Y en Romanos 8:13, si alguien tiene a alguien hablando por ahí, por favor, yo le voy a robar bajar el volumen. Ya, dice 8:13, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Claramente nos está hablando que si hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis hermanos, aquí en Romanos, Pablo nos está hablando de que cada ser humano está sujeto al poder de Dios y vive, ya sea en el dominio de la carne, bajo el poder del pecado y bajo el poder de la muerte y de la ley, o bajo el dominio del Espíritu, bajo el poder de la gracia. Fíjense bien, el poder de la gracia. Pablo nos asegura aquí en este verso que acabamos de leer, ¿verdad? Que ya no vivimos bajo el poder de la carne, sino que ahora vivimos bajo el poder del Espíritu. Desde el momento, y repito nuevamente, en que nosotros reconocemos que nuestro Señor es nuestro Salvador, ¿verdad? Ahora bien, pareciera entonces que la cizaña y el trigo están mezclados. Nunca se pueden mezclar. Lo que van a hacer es ser el pretexto, ser la oportunidad para que esa cizaña, para que ese trigo se rinda a Dios. ¿Está entendiendo? Porque va a llegar un momento en que le va a engañar la cizaña. Si no sirves, no vales, no tienes. ¿Y qué le va a tocar al trigo? Hacerse dependiente de la voz de nuestro Señor Jesucristo. Porque la cizaña le va a decir, no, es que no vales, no sirves, es que tú tienes una vida equivocada, es que tú quieres hacerme daño, y no, es al revés. Entonces, si vemos nosotros el discernimiento del Espíritu Santo, no vamos a procurar hacer, como le decía yo, la justicia, pero también tiene que guardar sobre todas las cosas su corazón. Guarde su corazón. Permita que el gozo del Señor sea su fuerza. Ahorita no hay otra fuerza que no sea el gozo de Dios. Ahorita vamos a tener la Navidad y el Año Nuevo y la gente está insultando este año como con palabras oeces horribles. No hay ni regalos, no hay nada. Pero ¿quién es nuestro mayor regalo? Se llama Jesucristo. Vamos a aprender a valorar lo que es eterno. Ya estamos. O sea, hemos pasado ya más de 9 meses quizá. ¿Y cómo es que todavía no hemos aprendido? Alguien dice que no es que se van a mejorar las cosas, que van a ser peores. Pero entonces no se deje engañar. Tenemos que fijar nuestros ojos en el Señor. Tenemos que dar los frutos que Él dio. Tenemos que amar simplemente no porque nos amen de vuelta. Y eso es lo que quiere la cizaña. Que te quieran porque tú quieres. No. Lo que hizo el Señor es que perdónales porque no saben lo que hacen. No hablo yo de dejar que te maltraten, que te peguen, que te griten, que te insulten, que te amenacen. Eso no. Que te maten. No, es que el que pega, luego mata. Usted sabe, esa es la ley de la violencia. ¿Verdad? No es que el que pega ya no pega. No, el que pega llega creciendo y creciendo. Y ahorita usted sabe cuántos feminicidios hay en el Ecuador. Son muchísimos. ¿Pero por qué? Porque no tienen Dios, no tienen ley. Para ellos la ley no se cumple, es una corrupción. Cuando para nosotros la ley es una protección, como creyentes sabemos que las leyes son de Dios. Para ellos simplemente no les interesa, no es algo válido, no les detiene. Y ahí es que usted va a ver los frutos de los que somos hijos de Dios. Tenemos que aprender a vivir en el temor de Dios. Tenemos que tener la expectativa. Él viene pronto. Si, no sabemos, vendrá en 50 años. No le interesa. Porque ahorita puede que alguien se enferme de algo, no entre nosotros, y se acabó la vida. Entonces, ¿qué le digo yo?
en el nombre de Jesús, no nos dejamos engañar, no nos dejamos sembrar las semillas del diablo. Y si ya tiene las semillas, pues póngase y dígale, Señor, saca, arranca de mi alma. Pero ¿sabe qué? Esto es personal. Porque puede que la esposa le diga al esposo y el esposo ni le importa. Y ahora es cuando Dios está confrontando, porque te toca verte en el espejo que no hay nada más que tu esposo y tu esposa al lado. Amén. Ahora bien, la promesa es que Dios va a liberar a la parte de aquella de la creación de la esclavitud, aquella parte de la creación de Dios que ha decidido seguir a Cristo. Mis hermanos, los creyentes y toda la creación sí tenemos que sufrir. Tenemos que sufrir con dolores de parto, digámoslo así, la finalización de esta salvación. Pero la restauración de la creación de Dios, de los que estamos siendo apartados para el Señor, van a poder gozar de la gloria de Cristo. O sea que tenemos que ver nuestra experiencia de vida en el Espíritu y no en la carne, como dijimos anteriormente. Vámonos a Romanos 8 nuevamente y vámonos así, el 12, del 12 al 17. Sí, eso es lo que tú leíste, pero vamos entonces al 13. Vamos a aumentar aquí, leímos del 12 al 14, pero vamos a volverlo a leer. El del 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba, Padre. Papito quiere decir. Ahora, ¿cómo hacemos crecer el espíritu? ¿Cómo será? Voy a estar santo, 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 santo. No, eso es religión. Esto es relación. Si usted quiere crecer en el espíritu, tiene que orar desde el fondo de su alma. Tiene que sacar porque el alma es increíblemente grande, hermanos. Ahí está la voluntad, los pensamientos, las emociones. Ahí están inclusive las memorias. Hay muchas cosas que se guardan en el alma. Entonces, nuestra tarea es conquistar esa alma. ¿A través de qué? De la obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la obediencia? Dice que buscad el reino de Dios y su justicia perfecta y todas las cosas añadidas serán. El reino de Dios en tu casa es que no pelees. No pelees. No insistas tener la razón. No insistas ser el dueño del circo. Porque el circo con uno solo no funciona. Tiene que haber todo, tiene que haber inclusive asistentes, no funciona. Entonces, para eso nosotros tenemos que aprender. El reino de los cielos en el Padre nuestro dice, venga el reino, que reine Él y que no reine yo. Porque cuando tú quieres reinar, no reinas tú, reina el enemigo y la carne. ¿Ya? Tenemos que permitir que venga el reino del Señor, y no solamente el reino de la justicia, porque justicia y juicio son el cimiento de su trono. Si usted está haciendo injusticia cuando no le da el cariño a la persona que está a su lado, ¿usted cree que le va a salir bien las cosas? No le sale. Y alguien me decía, le digo, ¿cómo va a salir bien las cosas si tú estás trabajando en un ambiente en que el jefe no te paga lo que corresponde? En que la familia no le reconoce su labor, en que los hijos ni siquiera les dan el deseo de ser cariñosos con el papá y queremos que los hijos salgan en bendición por la gracia del Señor. Nosotros pasamos orando, pero tiene que haber un punto de contacto. Por eso mismo, si somos los únicos en la casa, los únicos que tenemos la oportunidad de entender que pedimos perdón, pedimos la gracia del Señor, no permita que le gane el diablo, porque una raíz de amargura contamina a todos los demás, ¿verdad? El papá criticón, la mamá criticón, a los hijos igualitos o peores, y desde chiquitos crecen así.
Y por eso mismo yo le quería convocar. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Papito. Cuando nosotros empezamos a crecer en el espíritu. Mire, hay personas que les encanta ver el internet y nos encanta, pero ¿qué te llenas? Trate de buscar palabra, el espíritu. Para que tú crezcas en el espíritu necesitas tener palabra de Dios en tu espíritu. ¿Sí? Necesitas que de alguna manera su corazón perciba esa palabra como la fuente de vida. La fuente de vida, lo que transforma tu sangre, lo que transforma esa iniquidad de pecados que venimos trayendo, pero ya en Cristo eso se acabó. Por eso viene la gracia, la gracia, la gracia. El enemigo viene con esa cizaña de que no has pedido perdón y a veces tenemos que estar pidiendo perdón 50 veces. ¿Sabe por qué? Porque no hay cambio. No hay cambio, seguimos lo mismo y lo mismo. ¿Por qué no hay cambio? Porque te acostumbraste, porque te conformaste con que siempre te perdonan, como que siempre se arregla el pastel, pero eso es un ciclo de violencia. Estamos en paz 5 días, al sexto ya no alcanzas, gritas otra vez. El séptimo ya te arrepentiste, el octavo estás de luna de miel, el noveno otra vez, borriba de nuevo. Esa no es la iglesia. Esa es la cizaña que metió la iglesia. Ese es el Esaú, que es el carnal. El carnal es el enemigo de Jacob. Y ahora le quiero decir una cosa. Cuando usted ve que la carne aún puede hacerse uno con el espíritu si la carne se somete, la carne no hereda. Dice, carne y sangre no hereda el reino de los cielos. Carne y sangre. Aunque la carne diga, ay, sí, yo te quiero y que somos espirituales tú y yo, por debajo de la mesa va a querer meter su voluntad. Por debajo de la mesa te va a convencer para que seas idólatra. Ay, es que si no tengo mi regalo no soy feliz. Eso es idolatría. Porque yo soy feliz, tenga o no tenga regalo. Me van a dar cuando yo pueda también y cuando pueda tener en mi casa, ok. Pero si no tengo regalo, no me voy a morir. Y así tenemos que educar a nuestros hijos. Pero no, resulta que no, porque como la sociedad dice que ahorita y los amiguitos dicen, enséñele otra cosa, enséñele a ser espiritual, enséñele a quedar bien con Dios y no con los hombres. Pero nosotros no entendemos eso y creemos que es mayor lo que está afuera. Eso que está afuera se va a acabar. Pero lo espiritual es lo único que se va al cielo. Escuche, lo otro, lo que te da esa pelea, que te arde las iras y que te llena el estómago de enojo y que se sube a la cabeza y que entonces grita y patalea. No sirve, eso es enemigo. Puede que sea como Judas, que te dé el beso y te abrazo a Jesús. Traición. De hecho, Esaú le dio un beso a Jacob. Supuestamente se estaba conciliando. Pero cuando se ve la raíz hebrea de esa palabra, lo que dice es que por ahorita te beso, pero algún día te mato. ¿Qué tal, pastor? Hermanos, retomando un poco lo que dijo mi esposa hace un momento con relación al circo, yo quería decirles que cuando se insiste en ser el dueño del circo, nos convertimos realmente en fieras. ¿Por qué? Porque nuestra actitud de insistir en eso nos hace encerrarnos en nuestro propio egoísmo. Y es aquí cuando nosotros podemos ver el fracaso total que tuvo Esaú. Esaú perdió completamente el reinado. Esaú perdió, por decirlo así, la oportunidad de poder hacer el heredero. ¿Por qué? Porque cambió su reinado por un plato de lentejas. Ay, que me den mi gusto. De simple. Me encanta que me den mi gusto, me encanta que me hagan lo que yo quiero. Y si no hacen lo que yo quiero, el escándalo. Ahí nos convertimos en fieras. La Segunda Guerra Mundial y los hogares de nuestra casa en violencia constante. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? No. Pero lamentablemente muchos creen, y muchos podríamos creer, que podemos ser cristianos infiltrados en medio del reino de los cielos. No se puede.
No podemos ser cristianos infiltrados. No podemos andar en dos amores. No podemos. O somos de Cristo o no somos de Cristo. ¿Verdad? No le hablo de legalismo, habla de corazón y de relación. Déjese guiar por el Espíritu. El idioma del Espíritu es palabra de Dios. El idioma del Espíritu no es un proverbio por decirle, de algún famoso o alguna, ¿qué le digo? Fábula. No, el Espíritu Santo te habla en la palabra de Dios. O sea, no hay otro mensaje que la palabra de Dios. Y aquí yo quiero tocar un punto que ya en alguna oportunidad les he dicho. No se puede estar medio muerto. Usted no puede estar, y discúlpeme la expresión, con una pata dentro del ataúd y la otra fuera del ataúd. O se está completamente muerto a todo pecado y a todo deseo de la carne, o se está vivo a toda gracia y bendición de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí en Mateo 4:17 nos dice claramente: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. En Mateo 4:17, el último porción de ese versículo, mis queridos hermanos. Ahora bien, si nosotros somos la semilla de Dios, el trigo bendito, tenemos que tener primerito la unión con nuestro Señor para que nos dé fuerza, porque todo este tiempo ha sido muy difícil para nosotros, para todos los seres humanos. Para los cristianos nos puede llevar a depender más de Él si nosotros queremos crecer en Él. Si no, usted se va a pasar quejando y dando besos de Judas, y usted no es Judas ni es la mala semilla. Pero es ahí que entonces el Señor le delega autoridad, porque nos volvemos discípulos de Él. ¿Y qué son discípulos? Disciplinados por la bondad y el amor del Señor. El enemigo te engaña y te quiere decir que eso no es felicidad. Que vivir en santidad, uy, qué aburrido. En santidad es solo estar apartado para Él. ¿Ya? Que, ay, no, es que yo quiero irme a pegar un otro, un trago, una fiesta, y que no, y qué aburrido, y qué aburrido. Eso no da la felicidad. Eso puede que le den algún momento una sensación de euforia. Pero usted llega y sabe la verdad de que no se siente con autoestima porque no cumple lo que Dios dice que tiene que ser. ¿Y qué es lo que Dios dice que tiene que ser? Un hijo. Y sentirse amado. Nada de eso me siento yo. Y vamos a Mateo. Sí, pastor. Y ser guiados por el Espíritu Amén. Santo. Porque cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, somos verdaderamente hijos de Dios. En Mateo 28, vamos a ir a lo último, dice el mandato de los que somos el trigo del Señor. Dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Clarititito. Amén. ¿Cuál es nuestra expectativa? Esa es nuestra expectativa. Mi expectativa no es tener una casa, un trabajo, no. Mi expectativa es vivir cada día sometido a la obediencia del Señor. Tengo problemas, tengo conflictos, y vive un día a la vez, por favor. Vive un día a la vez, porque dice cada día tiene su propio afán. Confía en las promesas del Señor, que dice que su simiente no mendigará pan. Que las circunstancias que estamos viviendo es para que tengamos nosotros la oportunidad de corregir lo que está mal. Porque Él nos da la oportunidad y nos da las fuerzas para cambiar. Pero por sobre todo, que nuestros frutos de trigo sean amor, no discusión. Por favor, no discutamos. Pastor, oremos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias por tu bendita palabra, por tu hermosa enseñanza, Señor. Lo que tú has puesto, lo que tú has plasmado aquí en este libro, la Biblia, Señor. Te pedimos que se haga sangre en nosotros, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder seguir al pie de la letra aquello que tú nos estás mandando, aquello que tú nos estás enseñando, que lo haces con amor, que lo haces con cariño, que lo haces con dulzura y con la presencia del Espíritu Santo. Entonces dice, los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Amén. Entonces, vamos a brillar, ¿sí?
Aunque no vea a la gente, no me interesa que vea a la gente. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, por favor. Y eso es lo que yo quisiera orar, porque eso se llama discernimiento, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por tu maravilloso amor que abras nuestros ojos espirituales, Señor. Que nos permitas ver para qué estamos en esta tierra, que no somos cizaña, que no perdamos el llamado simplemente porque tenemos puestos los ojos en los engaños del enemigo, Señor. Lo de esta tierra pasará. Lo único eterno eres tú, Señor. Permite que tengamos esos ojos abiertos, Padre, por tu Espíritu Santo, que veamos lo espiritual de Dios, que podamos ver las circunstancias que el enemigo quiere hacer, pero todo lo que sea de Cristo. Abre nuestros ojos a toda la Biblia, Padre. Te ruego que reveles. Yo clamo espíritu de revelación, que cuando leamos la Biblia, tu maravilloso Espíritu Santo, que es real, es vivo y eficaz, Señor, nos explique esos textos, porque tenemos que estar unidos para poder ser espirituales. Si tú no lo haces, Señor, por un corazón que tengamos humillado, Padre, nosotros no lo podemos hacer más que sentirnos frustrados. Así que, Señor, te ruego que nos ayudes a ser humildes delante de ti y apartarnos para que seas tú creciendo y nosotros menguando. En el nombre de Jesús, amén y amén. La gloria es del Señor. Amén.